Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy, desde este paraje alucinante de costa, vengo a compartir con vosotros una nueva colección titulada Cuentos de Vida India. Y hoy os voy a compartir la primera entrega que es un cuento titulado El Rickshaw Fantasma, un cuento escrito en 1888 por el escritor Rudyard Kipling, Premio Nobel de Literatura. Bueno, antes de pasar al cuento, quiero recordaros que lo último que he subido ha sido la quinta entrega de Cuentos Milenarios, el Panchatantra. Una entrega fantástica, os la recomiendo. Ahí es donde podéis encontrar los secretos de las fábulas, todas llenas de enseñanzas y valores. Fábulas de la India, cuentos milenarios, por favor, pasaros. Mirad, necesito vuestro like, necesito que os impliquéis un poquito más ahora, que la plataforma parece ser que me muestra menos los vídeos. Necesito que vosotros, a través del like, me hagáis que vaya subiendo el posicionamiento, os lo pido, por favor. Bien, recordaros también que podéis uniros al WhatsApp, que es gratis, porque allí tendréis la información que os vaya trayendo del canal en exclusiva y por anticipado. Bueno, ¿y de qué trata este cuento? Este cuento, El Rickshaw Fantasma, es un relato sobre una obsesión alucinante y además escrita por la propia víctima. Creo que os gustará porque además la narrativa es preciosa. Ahí os lo dejo. Disfrutarlo porque yo estoy aquí con mi autocaravana. Mirad que la tengo justo aquí detrás. También disfrutando de la vida. Bueno, ojalá os guste. Nos vemos al final del vídeo. Y como siempre digo, sin más dilación, comencemos. El Rickshaw Fantasma. No turben mi reposo malos sueños, ni me asedien las fuerzas del oscuro. Himno vespertino. Una de las pocas ventajas que tiene la India sobre Inglaterra es su mayor familiaridad. Al cabo de 5 años de servicio, un hombre conoce directa o indirectamente a 200 o 300 funcionarios de su provincia, las cantinas de 10 o 12 regimientos y baterías y cerca de 1.500 personas ajenas a la casta funcionarial. En 10 años puede haber duplicado su número de conocidos, y en 20 tener conocimiento o amistad con todos los ciudadanos ingleses del imperio y viajar a cualquier destino sin pagar facturas de hotel. Algunos trotamundos para quienes la diversión es un derecho han ido borrando esta calidez de trato incluso en mi memoria, pese a lo cual las casas todavía siguen abiertas a todo aquel que pertenezca al círculo íntimo siempre y cuando no sea un zafio o una oveja negra. Y nuestra pequeña comunidad es muy, pero que muy amable y servicial. Rickett de Camarta se alojaba con Polder de Kumaon, hará cosa de 15 años. Pensaba pasar 2 noches con él, mas cayó enfermo de fiebres reumáticas y por espacio de 6 semanas desorganizó el establecimiento de Polder, impidió trabajar a Polder y a punto estuvo de morir en el dormitorio de Polder. Polder, aún hoy, se comporta como si hubiera contraído una importante deuda con Rickett, y todos los años envía a los pequeños de la familia Rickett un paquete con regalos y juguetes. En todas partes sucede lo mismo. Hombres que no se toman la molestia de ocultar que a uno le tienen por un zopenco inútil, y mujeres que mancillan la reputación de uno y no comprenden las diversiones de su esposa, se dejarán la piel por uno si cae enfermo o se ve en graves problemas. El doctor Heatherleck
compaginaba la práctica regular de la medicina con la gestión de su clínica privada, una serie de barracones independientes para los incurables, a decir de sus amigos, que en realidad era una especie de cobertizo donde se guardaban las máquinas estropeadas por la acción de los elementos. El clima de la India es a menudo bochornoso, y como quiera que el número de ladrillos es siempre una cantidad fija, y la única libertad permitida es la de hacer horas extras sin recibir siquiera las gracias, los hombres a veces se derrumban y quedan tan confundidos como las metáforas en esta frase. Nunca ha habido médico tan querido como Hezerlek, cuya recomendación a sus pacientes es invariablemente esta: repose, no se apresure y no pase calor. Asegura que la importancia de este mundo no justifica la cantidad de hombres que mueren por exceso de trabajo. Sostiene que fue el exceso de trabajo lo que acabó con Pansay, que murió en sus manos hace unos 3 años. Sin duda, tiene derecho a hablar con autoridad, y se burla de mi teoría, según la cual Pansay tenía una grieta en la cabeza por la que se coló un poquito del mundo oscuro, lo cual lo llevó a la muerte. En opinión de Hezerlek, Pansay se volvió mochales tras el estímulo de un largo permiso en Inglaterra. Puede que se portase como un villano con la señora Keith Washington, o puede que no. A mi modo de ver, fue el trabajo en la colonia de Katabundi lo que le afectó el juicio, y le dio por cavilar y atribuir demasiada importancia a un simple flirteo durante una travesía en un barco. Se prometió luego con la señorita Mannering y ella rompió el compromiso. Más tarde pilló un resfriado acompañado de fiebre y fue entonces cuando empezaron todos esos cuentos de fantasmas. Fue el exceso de trabajo lo que desencadenó su enfermedad, la alimentó y terminó por matar al pobre diablo. La culpa es del sistema que obliga a un solo hombre a realizar el trabajo de 2 hombres y medio. Yo no lo veo así. A veces me sentaba un rato con Pansay cuando Hezerlek salía a visitar a algún paciente y nada me reclamaba en ese momento. Me causaba una gran desazón cuando, en voz baja y monótona, me describía la procesión que a todas horas desfilaba a los pies de su cama. Tenía esa locuacidad característica del hombre enfermo. Cuando se hubo recuperado, le sugerí que escribiera la historia de principio a fin, pensando que la tinta tal vez lo ayudara a tranquilizarse. Los niños que acaban de aprender una palabra soez no se quedan contentos hasta que la escriben con tiza en alguna puerta. Y eso también es literatura. Pansay escribía en estado febril, y el tono de folletín melodramático que adoptó en su narración no logró tranquilizarlo. 2 meses más tarde fue declarado apto para el servicio, y aun cuando se le requirió con urgencia para que se incorporara a una comisión afectada por un importante déficit de mano de obra, él prefirió morir, jurando finalmente que estaba poseído. Me envió un manuscrito antes de morir, y esta es su versión de los hechos, fechada en 1888. Mi médico dice que necesito reposo y un cambio de aires. No es improbable que pronto pueda disfrutar de ambas cosas, de un descanso que ni el mensajero de la casaca roja ni un disparo en pleno día puede interrumpir, y de un cambio de aires que me llevará mucho más lejos que cualquier vapor con destino a Inglaterra. Entretanto, he decidido quedarme donde estoy y, desoyendo por completo las órdenes del doctor, hacer del mundo entero mi confidente. Conocerán por sí mismos la naturaleza exacta de mi enfermedad y podrán juzgar igualmente si alguna vez hubo en esta fatigada tierra hombre nacido de mujer más atormentado que yo. Hablando ahora como hablaría un criminal condenado a muerte antes de que se muevan los pernos del patíbulo, mi historia, por descabellada, improbable y atroz que pueda parecer, merece como mínimo un poco de atención. Que alguna vez llegue a ser creída es cosa de la cual dudo profundamente. Hace 2 meses yo mismo habría tildado de loco o de borracho a quien osara contarme algo parecido.
Hace 2 meses yo era el hombre más feliz de la India. Hoy no existe desde Peshawar hasta el océano hombre más desdichado. Solo mi médico y yo lo sabemos. Él lo atribuye a una leve dolencia que afecta al cerebro, el estómago y la vista. Eso es lo que produce mis frecuentes y pertinaces ilusiones. Ilusiones, sin duda. Yo le digo que es idiota, pero él sigue atendiéndome con la misma sonrisa infatigable, la misma delicadeza profesional, el mismo bigote pelirrojo bien recortado, hasta que empiezo a sospechar que soy un inválido desgraciado y amargado. Pero ustedes juzgarán libremente. Hace 3 años fue mi fortuna, mi gran infortunio, navegar desde Gravesend hasta Bombay, tras un largo permiso en Inglaterra, en compañía de una tal Agnes Kate Washington, casada con un oficial de la zona de Bombay. En modo alguno les incumbe a ustedes la clase de mujer que ella era. Baste con saber que antes de que hubiera terminado la travesía, ambos estábamos desesperada y locamente enamorados. Dios sabe que hoy lo reconozco sin asomo de vanidad. En cuestión de esta índole, siempre hay uno que da y otro que recibe. Desde el primer día de nuestra malhadada relación, fui consciente de que la pasión de Agnes era un sentimiento más intenso, más dominante y, si me permiten la expresión, más puro que el mío. No sé si entonces ella se daba cuenta. Poco después resultó amargamente claro para ambos. Llegados a Bombay en primavera, seguimos cada cual nuestros respectivos caminos y no volvimos a encontrarnos hasta pasados 3 o 4 meses, cuando mi permiso y su amor nos llevaron a ambos a Simla. Pasamos allí la temporada juntos, y allí mi pobre hoguera de paja se extinguió al terminar el año. No pretendo excusarme, no pido disculpas. La señora Washington ya había renunciado a muchas cosas por mí, y estaba dispuesta a renunciar a todo. De mis propios labios supo, en agosto de 1882, que me sentía hastiado de su presencia, cansado de su compañía y aburrido del timbre de su voz. 99 de cada 100 mujeres se habrían cansado de mí igual que yo de ellas. 75 se habrían vengado de inmediato, coqueteando activa y abiertamente con otros hombres. La señora Washington era la que faltaba para completar la centena. Ni mi aversión abiertamente expresada, ni la hiriente crueldad con que aderezaba yo nuestros encuentros causaban en ella efecto alguno. «Jack, cariño», exclamaba eternamente como el cuco, «estoy segura de que se trata de un error, de un terrible error. Algún día volveremos a ser buenos amigos. Por favor, Jack, perdóname, cariño». Yo era el ofensor y lo sabía. Ese conocimiento transformó mi compasión primero en resistencia pasiva y más tarde en odio ciego. El mismo instinto, supongo, que impulsa a un hombre a pisotear salvajemente a la araña a la que ya casi ha dado muerte. Y con ese odio en mi pecho concluyó la temporada de 1882. Volvimos a encontrarnos el año siguiente en Simla, ella con su cara aburrida y sus tímidos intentos de reconciliación, yo sintiendo que hasta la última fibra de mi cuerpo la despreciaba. En varias ocasiones no pude evitar que nos viéramos a solas, y sus palabras fueron siempre idénticas. El mismo lamento irracional de que todo era un error, la misma esperanza de que pudiéramos ser amigos. Si me hubiera tomado la molestia de mirar, habría visto que esa esperanza era lo único que la mantenía con vida. Mes a mes se la veía más pálida y delgada. Convendrán conmigo al menos en que semejante conducta habría desesperado a cualquiera. Estaba fuera de lugar, era infantil e indigna de una mujer. Yo sostengo que ella tuvo mucha culpa. Y sin embargo, a veces, en la negrura de mis insomnios febriles, he empezado a pensar que debería haber sido un poco más amable con ella, aunque eso sin duda es una ilusión. No podía seguir fingiendo que la amaba cuando no era así. ¿O sí podía? Habría sido injusto para ambos.
Nos vimos de nuevo el año pasado en idénticos términos. La misma súplica agotadora y las mismas respuestas escuetas en mis labios. Al menos le harían ver cuán equivocados y vanos eran sus intentos de reanudar nuestra antigua relación. Poco a poco nos fuimos distanciando. Es decir, ella empezó a tener dificultades para encontrarme, pues andaba yo ocupado en intereses distintos y más absorbentes. Ahora, cuando pienso tranquilamente en todo esto, en mi habitación de enfermo, la temporada de 1884, se me figura una confusa pesadilla en la que luz y sombra se entreveraban de un modo fantástico. El cortejo de Kitty Mannerine, mis esperanzas, dudas y temores, nuestros largos paseos a caballo, mi tembloroso reconocimiento de amor, su respuesta y de cuando en cuando la fugaz aparición de un rostro blanco entrevisto al pasar en un rickshaw cargado por los 4 yampaníes de librea negra y blanca y a los que en otro tiempo yo había esperado con tanto anhelo, el saludo de la mano enguantada de la señora Washington y su irritante súplica cuando me sorprendía solo, cosa que no ocurría sino muy de vez en cuando. Yo amaba a Kitty Mannerine, la amaba de verdad y con todo mi corazón, y al tiempo que mi amor por Kitty, crecía mi odio por Agnes. Kitty y yo nos prometimos en el mes de agosto. Al día siguiente me encontré en los alrededores de Jacob con los malditos yampaníes, semejantes a urracas, y movido por un sentimiento de compasión pasajera, me detuve para contárselo todo a la señora Washington. Ella ya lo sabía. «He oído que estás prometido, querido Jack». Y luego, sin una pausa, «Estoy segura de que es un error, un terrible error. Algún día volveremos a ser tan buenos amigos como antes, Jack». Mi respuesta habría estremecido incluso a un hombre. A la mujer agonizante que tenía ante mí la hirió como un latigazo. «Por favor, Jack, perdóname. No pretendía ofenderte, pero es verdad, es verdad». La señora Washington se desmoronó por completo. Di media vuelta y dejé que concluyera su paseo en paz, sintiendo, aunque solo por un momento, que me había portado como un perro rastrero. Me volví a mirar y vi que el rickshaw regresaba. Supuse que con idea de alcanzarme. La escena y su entorno quedaron fotografiados en mi memoria. El cielo azotado por la lluvia, nos encontrábamos al final de la temporada de lluvias, los pinos empapados y tristes, el camino embarrado y los riscos reventados por la pólvora dibujaban un siniestro telón de fondo sobre el cual se perfilaban nítidamente las libreas negras y blancas de los yampaníes, el rickshaw con sus paneles amarillos y la cabeza abatida y dorada de la señora Washington. Sostenía su pañuelo en la mano izquierda y se recostaba, destrozada, entre los almohadones del vehículo. Enfilé mi caballo hacia una senda próxima a la presa de St. Hawley y literalmente huí. En una ocasión me pareció oír un lejano «¡Jack!». Debió de ser mi imaginación. No me detuve para verificarlo. 10 minutos más tarde me cruzaba con Kitty a caballo y la delicia de un largo paseo en su compañía me hizo olvidarlo todo. La señora Washington murió una semana después y mi vida se vio libre de la inexpresable carga de su existencia. Me marché a Pallinsworth plenamente feliz. En menos de 3 meses lo había olvidado casi por completo, salvo cuando encontraba alguna de sus viejas cartas, y eso me traía desagradables recuerdos de nuestra pretérita relación. Llegado el mes de enero, había desenterrado y quemado lo que quedaba de nuestra correspondencia desperdigada entre mis posesiones. A primeros de abril de ese año, 1885, me encontraba una vez más en Simla, una Simla semidesierta, sumido en hondas conversaciones y paseos de amante con Kitty. Decidimos que nos casaríamos a finales de junio. Comprenderán ustedes que, amando a Kitty como la amaba, no exagero al proclamar que por aquel entonces yo era el hombre más feliz de la India. 14 deliciosos días transcurrieron sin que notara yo que casi habían volado.
Recuperando entonces el sentido de lo que corresponde hacer a los mortales en parecidas circunstancias, le señalé a Kitty que un anillo de compromiso era el signo externo y visible de su dignidad de muchacha prometida, y le pedí que me acompañara a Hamilton's para que la tomaran las medidas. Les doy mi palabra de que hasta ese momento habíamos olvidado por completo un detalle tan trivial. Y así, el 15 de abril de 1885, fuimos juntos a Hamilton's. Recuerden que, por más que mi médico se empeñe en afirmar lo contrario, yo gozaba entonces de una salud perfecta, de equilibrio mental y de un espíritu en absoluta paz. Kitty y yo entramos juntos en Hamilton's, donde, ajeno al protocolo habitual, me di el anular de Kitty en presencia del divertido dependiente. El anillo era un zafiro con 2 diamantes. Bajamos luego a caballo la cuesta que conduce al puente de Combermere y Pellity. Mientras mi caballo australiano abría la marcha entre la pizarra suelta del camino y Kitty reía y charlaba a mi lado, mientras todo Simla, es decir, todos los que hasta entonces habían llegado de las llanuras, se congregaban en torno a la sala de lectura y la terraza de Pellity's, yo fui consciente de que alguien, al parecer desde una distancia remota, me llamaba por mi nombre de pila. Pensé que había oído esa voz con anterioridad, mas no supe determinar cuándo y dónde. En el breve trecho de camino comprendido entre Hamilton's y el primer tablón del puente de Combermere, pensé en la media docena de personas que podrían haber cometido semejante incorrección y concluí que me silbaban los oídos. Justo enfrente de Pellity's llamaron mi atención 4 yampaníes, con su librea de urraca, que tiraban de un vulgar carrito de mercado con paneles amarillos. Con irritación y disgusto, mi memoria voló al instante hasta el año anterior y la señora Wessington. ¿Por qué, si estaba muerta y enterrada, aparecían de nuevo sus criados de negro y blanco para arruinar la felicidad de aquel día? Decidí visitar a quien los hubiera contratado y pedirle como favor personal que cambiara la librea de sus yampaníes. Estaba dispuesto a contratarlos yo mismo y a comprarles sus libreas si fuera necesario. Me resultaba imposible describir la avalancha de recuerdos indeseados que su presencia suscitó. «Mira, Kitty», exclamé, «ahí están otra vez los yampaníes de la pobre señora Wessington. ¿Para quién trabajarán ahora?» Kitty había conocido superficialmente a la señora Wessington la temporada anterior y siempre se había mostrado interesada por aquella mujer enferma. «¿Qué? ¿Dónde? Yo no los veo», dijo. Antes de que Kitty terminara de hablar, su caballo hizo un extraño giro para esquivar a una mula cargada y se lanzó delante del rickshaw. Apenas tuve tiempo de avisarle cuando, con un horror inexpresable, vi que caballo y jinete pasaban a través del vehículo y los criados, como si éstos fueran de puro aire. «¿Qué pasa?», exclamó Kitty. «¿Por qué has dado ese grito tan absurdo, Jack? No es necesario que el mundo entero sepa que estoy prometida. Había espacio de sobra entre la mula y la terraza. ¿O es que crees que no sé montar?». Dicho lo cual, la testaruda Kitty soltó riendas y se lanzó a medio galope hacia el kiosco de los músicos, su delicada cabeza al aire, plenamente convencida, según me dijo más tarde, de que yo la seguiría. ¿Qué me pasaba? Nada en realidad. O estaba loco, o estaba borracho, o los diablos andaban rondando por Simla. Contuve con las riendas a mi impaciente jaca y di media vuelta. El rickshaw también había girado y se encontraba justo delante de mí, junto al pretil izquierdo del puente de Combermere. «Jack, Jack, cariño». Esta vez las palabras resultaron inconfundibles, resonaron en mi cerebro como si me las gritaran al oído. «Es un terrible error, estoy segura. Por favor, Jack, perdóname. Seamos amigos de nuevo». La capota del rickshaw había caído hacia atrás y en su interior, tan cierto como de día espero y ruego a la muerte, a la que temo de noche, se encontraba la señora Kate Wessington, pañuelo en mano, la cabeza dorada e inclinada sobre el pecho. No sé cuánto tiempo me quedé allí mirando, inmóvil. Volví en mí
cuando mi criado sujetó la rienda de mi montura y preguntó si no me encontraba bien. Un solo paso media entre lo horrible y lo corriente. Desmonté, tambaleándome, y casi desmayado entré en Pelitis para tomar un licor de cereza. 2 o 3 parejas ocupaban las mesas, comentando los chismes del día. Su conversación, trivial, me reconfortó en ese momento más que el consuelo de la religión. Me sumé de inmediato al grupo. Parloteé, reí y gesticulé con una cara, me vi en un espejo, blanca y rígida como la de un cadáver. 3 o 4 hombres advirtieron mi estado y, atribuyéndolo sin duda a un exceso de alcohol, se empeñaron caritativamente en sacarme de allí. Pero yo me resistí. Necesitaba la compañía de los míos, como un niño que irrumpe de noche en plena fiesta para huir de los terrores de la oscuridad. Debía de llevar unos 10 minutos hablando, aunque a mí me parecía una eternidad, cuando oí la clara voz de Kitty en la terraza, preguntando por mí. Al minuto había entrado en el local con la firme decisión de reprenderme por faltar a mis compromisos de un modo tan manifiesto. Algo en mi rostro la contuvo. «Pero Jack, ¿qué has hecho? ¿Qué ha ocurrido? ¿Estás enfermo?» Y viéndome así conducido a mentir abiertamente, dije que el exceso de sol me había afectado. Eran cerca de las 5 de una nublada tarde de abril y el sol no había asomado en todo el día. Comprendí mi error en el mismo instante en que las palabras salieron de mi boca. Intenté enmendarlo. Metí la pata irremediablemente y seguí a Kitty, que abandonaba el local majestuosamente airada entre las sonrisas de mis conocidos. Inventé una excusa, no recuerdo cuál, para mi ligero malestar y al trote regresé a mi hotel, dejando que Kitty terminara sola su paseo. Una vez en mi habitación, me senté e intenté pensar tranquilamente en lo ocurrido. Allí estaba yo, Theobald Jack Pansay, funcionario destinado en Bengala, titulado en el año de gracia de 1885, supuestamente cuerdo, ciertamente sano, aterrado y separado de mi amada por la aparición de una mujer muerta y enterrada 8 meses antes. Los hechos eran irrefutables, nada más alejado de mi pensamiento que el recuerdo de la señora Wessington cuando Kitty y yo salimos de Hamilton's. Nada más corriente que aquel lienzo de pared situado frente a Pelitis. Nos encontrábamos a plena luz del día. La calle estaba llena de gente y, sin embargo, fíjense bien, un rostro surgido de la tumba se me aparece desafiando todas las leyes de la probabilidad y en directa violación del orden natural. El caballo árabe de Kitty había atravesado el rickshaw, de ahí que se esfumara por completo mi primera esperanza de que alguna mujer prodigiosamente parecida a la señora Wessington hubiera contratado el vehículo y a los criados con la misma librea de siempre. Una y otra vez di vueltas a esta idea, y una y otra vez me rendí, perplejo y desesperado. La voz era tan inexplicable como la aparición. En un primer momento me pasó por la cabeza la descabellada idea de contárselo todo a Kitty, de pedirle que se casara conmigo cuanto antes y en sus brazos desafiar a la espectral ocupante del rickshaw. Me dije que a fin de cuentas la mera presencia del vehículo bastaba para demostrar la existencia de una ilusión espectral. Uno puede ver fantasmas de hombres y mujeres, pero seguramente nunca de champaníes y de rickshaws. Todo era absurdo. Imagínense ver una litera fantasma. Al día siguiente envié a Kitty una nota de arrepentimiento, implorándole que pasara por alto mi extraña conducta de la tarde anterior. Mi diosa seguía muy enfadada y se imponía una disculpa. Con la prolijidad resultante de una larga noche de cavilaciones en torno a una falsedad, le expliqué que había sentido palpitaciones a consecuencia de una mala digestión, y esa misma tarde Kitty y yo salimos a cabalgar separados por la sombra de mi primera mentira. Se empeñó en dar un paseo por los alrededores del monte Jericho.
Con los nervios aún deshechos desde la noche anterior, me opuse débilmente a su propuesta y sugerí a cambio la colina del observatorio, Yutog o el camino de Boligun, cualquier cosa menos los alrededores del Jaico. Kitty estaba enfadada y un tanto herida, y cedí por temor a provocar nuevos malentendidos. Nos encaminamos así hacia Chota Simla. Recorrimos la mayor parte del camino al paso y, fieles a nuestra costumbre, cubrimos a medio galope la distancia de más o menos 1,5 kilómetros entre el convento y el tramo de camino llano que discurre junto a la presa de Saint-Joli. Los malditos caballos parecían volar y mi corazón se aceleraba a medida que nos acercábamos a la cresta de la loma. Llevaba toda la tarde pensando en la señora Washington, y cada palmo del camino era testigo de nuestros paseos y nuestras charlas en el pasado. Pervivían en las rocas, los cantaban en voz en cuello las copas de los pinos, alimentados por las lluvias, los torrentes invisibles desgranaban entre dientes y risas ahogadas la misma historia vergonzosa, y el viento salmodiaba la iniquidad en mis oídos. El oportuno clímax llegó en mitad del llano que los hombres llaman la milla de las damas, donde el horror me estaba esperando. No había ningún vehículo a la vista, solo los 4 yampaníes de negro y blanco, el carrito amarillo y la cabeza dorada de la mujer en su interior. Todo aparentemente tal como yo lo había dejado 8 meses y 15 días antes. Imaginé por un instante que Kitty debía de estar viendo lo mismo que yo, pues existía entre nosotros una empatía extraordinaria. Sus palabras me desengañaron enseguida. «No se ve un alma. Vamos, Jack, te reto hasta los edificios de la presa». Su brioso caballo árabe salió lanzado como un pájaro, seguido muy de cerca por mi australiana, y así galopamos bajo los riscos. En medio minuto estábamos a 50 metros del rickshaw. Recogí riendas y me rezagué un poco. El rickshaw se hallaba justo en mitad del camino, y una vez más Kitty lo atravesó, con mi montura a la zaga. «Jack, Jack, cariño, perdóname por favor», resonó el lamento en mis oídos, y tras un intervalo, «Es un error, un terrible error». Espoleé a mi jaca como un poseso. Cuando volví la cabeza hacia los edificios de la presa, los criados de librea negra y blanca seguían aguardando pacientemente bajo la ladera gris de la colina, y el viento me devolvió el eco burlón de las palabras que acababa de oír. Kitty hizo abundantes bromas a cuenta de mi silencio durante el resto del paseo. Hasta entonces yo había hablado atolondradamente de cualquier cosa, pero después de la visión, como es natural, ni por mi propia vida habría sido capaz de hablar, y cerré la boca sabiamente entre Saint-Joli y la iglesia. Esa noche debía cenar con los Mannerin y apenas disponía de tiempo para volver a casa a vestirme. En el camino de la colina Elysium capté la conversación de 2 hombres al atardecer. «Es muy curioso que no quede ni rastro de todo eso», decía uno de ellos. «Ya sabes cuánto cariño le tenía mi esposa a esa mujer. Yo, sin embargo, nunca vi nada en ella. Por eso me pidió que consiguiera la litera y a los jampaníes, a cualquier precio. A mí me parece un capricho malsano, pero mi obligación es hacer lo que me pide mi Memsahib. ¿Puedes creer que el hombre que le alquilaba la litera me contó que los 4 yampaníes, que eran hermanos, murieron de cólera camino de Harwar? Pobres diablos, y él mismo se encargó de destruir el vehículo. Dijo que por nada del mundo usaría la litera de una Memsahib muerta, que eso traía mala suerte. Qué idea tan rara, ¿verdad? Figúrate a la pobre señora Washington arruinándole la suerte a alguien que no fuera ella misma. Me reí con ganas al oírlo, y mi propia risa me hizo estremecer. Al final resultaba que había rickshaws fantasmas y empleos fantasmas en el otro mundo. ¿Cuánto les pagaría la señora Washington a sus criados? ¿Qué horario cumplían? ¿A dónde irían? Como respuesta visible a mi última pregunta, vi que el rickshaw infernal me bloqueaba el camino en el crepúsculo.
Los difuntos viajan deprisa y por atajos desconocidos para los vivos. Reí por segunda vez, pero contuve la risa al instante, pues temí estar volviéndome loco. Y loco hasta cierto punto debía de estar, porque recuerdo que detuve mi caballo delante del rickshaw y cortésmente le di las buenas noches a la señora Wessington. Oí perfectamente su respuesta. La escuché hasta el final y repliqué que todo eso ya lo sabía, pero que la escucharía con mucho gusto si tuviera algo nuevo que decir. Algún diablo maligno y más fuerte que yo debió de apoderarse de mí esa noche, pues recuerdo vagamente que pasé 5 minutos comentando los asuntos triviales del día con la aparición que tenía delante. Loco de remate el pobre diablo, o borracho. Anda, Max, a ver si podemos convencerlo de que se vaya a casa. Seguro que esa voz no era de la señora Wessington. Los dos hombres me vieron hablando solo y volvieron en mi busca. Se mostraron muy amables y considerados, y por sus palabras deduje que me creyeron completamente borracho. Les di las gracias muy confundido, salí al galope en dirección a mi hotel, me cambié de ropa y llegué a casa de los Mannerin con 10 minutos de retraso. Puse como excusa que la noche era muy oscura, pero Kitty me reprendió porque mi tardanza era impropia de un amante y me senté. Todos estaban ya conversando, y al abrigo de la conversación dirigía yo a mi amada unas palabras tiernas cuando caí en la cuenta de que en el otro extremo de la mesa un hombre bajito, de bigote pelirrojo, describía con mucho adorno el encuentro que esa tarde había tenido con un desconocido. Pocas frases bastaron para convencerme que relataba el incidente ocurrido media hora antes. A mitad de la historia buscó con la mirada la aprobación de su auditorio, como hacen los narradores profesionales. Se fijó en mí y a punto estuvo de desplomarse. Se hizo un embarazoso silencio y el hombre del bigote rojo se disculpó murmurando que había olvidado el resto, con lo que sacrificó la reputación de buen narrador que se había labrado a lo largo de 6 temporadas. Yo lo bendije con todo mi corazón y continué con mi pescado. Concluyó al fin la cena y con sincero pesar me alejé de Kitty, tan seguro de mi propia existencia como de que la aparición me estaría esperando en la puerta. El hombre del bigote pelirrojo, a quien me presentaron como el doctor Heatherleck de Simla, se ofreció a acompañarme hasta donde nuestros caminos se separaban. Acepté su ofrecimiento con gratitud. Mi instinto no me engañaba. Allí estaba puntualmente la aparición, en el bulevar, con un faro encendido, como si se burlara diabólicamente de nosotros. El doctor no tardó en ir al grano, de un modo que mostraba que había estado dando vueltas al asunto durante la cena. «Dígame, Pansay, ¿qué diantre le pasaba esta tarde en el camino del Elysium?» Tan repentina fue la pregunta que me obligó a responder inconscientemente. «Eso», dije, señalando hacia la aparición. «Que yo sepa, eso podría ser delirium tremens o un problema de la vista. Pero usted no bebe, me he fijado en la cena, de manera que no puede ser delirium tremens. Donde usted señala no hay nada, aunque está sudando y temblando como un caballo aterrorizado. Concluyo por eso que se trata de un problema de la vista, y necesito entenderlo todo. Venga a mi casa conmigo, vivo en el camino de Blessington». Con intenso deleite vi que el rickshaw, en lugar de esperarnos, se mantenía siempre a unos 20 metros por delante de nosotros, tanto si íbamos al paso como si trotábamos o galopábamos. En el curso de esa larga cabalgada nocturna le conté a mi compañero casi tanto como hasta aquí les he contado. «Me ha estropeado usted una de las mejores historias que mi lengua hubiera podido contar, pero le perdono por lo que le está pasando. Ahora venga a casa y haga lo que le digo, y cuando lo haya curado, joven, aprenda la lección y aléjese de mujeres y alimentos indigestos hasta el día en que se muera». El rickshaw seguía adelante a paso regular, y mi amigo parecía disfrutar enormemente con mis descripciones acerca de su localización exacta. «La vista, Pansay, todo es cuestión de vista, cerebro y estómago. Y lo principal es el estómago.
Tiene usted un cerebro demasiado engreído, un estómago demasiado pequeño y la vista muy afectada. Arregle su estómago y lo demás vendrá por sí solo. Tómese una píldora para el hígado. A partir de este momento, solo yo me ocuparé de usted. Es usted un fenómeno demasiado interesante para dejarlo pasar. Nos hallábamos para entonces bien adentrados en la sombra del camino de Blessington, y el rickshaw se detuvo bajo la cornisa de un risco de pizarra cubierto de pinos. Me detuve instintivamente y expliqué la razón. Si piensa que voy a pasar una noche fría en la montaña por una alucinación estomacal, cerebral u oftalmológica, Dios se apiade de mí. ¿Qué pasa? Llegó una respuesta amortiguada, un sofocado desprendimiento de polvo cegador justo delante de nosotros, un chasquido, un ruido de ramas quebradas y a unos 10 metros del risco, pinos, maleza y todo lo demás se deslizó y cayó al camino, bloqueándolo por completo. Los árboles se desprendieron de sus raíces, oscilaron y se tambalearon por un momento como gigantes ebrios en la oscuridad antes de desplomarse unos sobre otros con estrepitoso crujido. Los caballos sudaban y el miedo los había paralizado. En cuanto hubo cesado el alud de tierra y piedras, mi compañero musitó: «Estaríamos a 3 metros bajo tierra si no nos hubiéramos detenido. Hay más cosas en el cielo y en la tierra. Vayamos a casa, Pansay, y dé gracias a Dios. Necesito un trago desesperadamente». Continuamos el camino por el risco de la iglesia y poco después de la medianoche llegamos a casa del doctor Heatherlegh. Sus esfuerzos curativos empezaron inmediatamente y casi no me perdió de vista por espacio de una semana. Muchas veces, a lo largo de aquellos días, bendije a la fortuna que había puesto en mi camino al médico más competente y bondadoso de Simla. Mi ánimo se tornaba cada día más ligero y sereno, y cada día me sentía yo más inclinado a aceptar la teoría de la ilusión espectral del doctor Heatherlegh, en la que intervenían ojos, cerebro y estómago. Escribí a Kitty anunciándole que un esguince provocado al caerme del caballo me obligaba a guardar reposo, si bien me recuperaría antes de que pudiera lamentar mi ausencia. El tratamiento de Heatherlegh fue en cierto modo sencillo. Constaba de píldoras para el hígado, baños fríos y mucho ejercicio, todo al atardecer o a primera hora de la mañana, pues, como él sabiamente observaba, un hombre con un esguince en el tobillo no está en condiciones de recorrer 20 kilómetros al día. Tu mujercita se extrañaría mucho si te viera. Transcurrida esa semana, tras realizar numerosas exploraciones de pupila y pulso, además de impartir muchas órdenes estrictas en cuanto a la dieta y los paseos, Heatherlegh me despachó tan repentinamente como me había acogido. Se despidió de mí con esta bendición: «Puedo certificar que está usted mentalmente curado, o lo que es lo mismo, que he curado la mayor parte de sus dolencias corporales. Ahora sortee lo que queda de la temporada lo mejor que pueda y vaya a cortejar a la señorita Kitty». Yo estaba ansioso por agradecerle su bondad, pero me interrumpió bruscamente. «No crea que he hecho esto porque usted me caiga bien. Sé que se ha comportado como un canalla en todo este asunto, pero es usted un fenómeno, y un fenómeno tan extraño como canalla». «No», dijo interrumpiéndome por segunda vez, «ni una rupia, por favor. Salga y compruebe si vuelve a encontrarse con ese asunto de ojos, cerebro y estómago. Le daré un lag por cada vez que lo vea». Media hora más tarde me encontraba con Kitty en el salón de los Mannering, ebrio de felicidad y seguro de que la espantosa presencia de la aparición no volvería a atormentarme. Fortalecido por esta sensación de seguridad recobrada, enseguida propuse un paseo a caballo, preferiblemente por los alrededores de Jericho. Jamás me había sentido mejor, tan rebosante de vitalidad y puro espíritu animal como esa tarde del 30 de abril. Kitty parecía encantada por mi cambio de aspecto y así lo elogió, a su manera deliciosamente franca y natural.
Salimos juntos de la casa, riendo y charlando, y trotamos, como de costumbre, por el camino de Chota Simla. Yo tenía prisa por llegar a la presa de Sanjowli y ratificarme definitivamente en mi certeza. Los caballos corrían cuanto daban de sí, aunque su ritmo se le antojaba demasiado lento a mi cerebro impaciente. Kitty estaba asombrada de mi entusiasmo. «¡Pero Jack!», exclamó al fin, «te estás portando como un chiquillo. ¿Qué haces?». Nos encontrábamos justo debajo del convento y por puro desenfreno yo hacía saltar a mi caballo, picándolo con la fusta. «¿Hacer? Nada, cariño. Es que cuando llevas una semana tumbado te pones así de contento. De pura dicha cantas y murmuras, te regocijas al sentirte vivo. Señor de la naturaleza y de la tierra visible, Señor de los 5 sentidos». Apenas había salido esta cita de mis labios cuando rodeamos el recodo por encima del convento y unos kilómetros más adelante divisamos Sanjowli. En mitad del camino se hallaban los criados de librea negra y blanca, el rickshaw amarillo y la señora Keith Wessington. Me paré en seco, miré, me froté los ojos y creo que dije algo. Lo siguiente que recuerdo es que me vi de bruces en el suelo, con Kitty arrodillada y llorosa a mi lado. «Ya ha vuelto a pasar, niña», resoplé, y Kitty lloró aún más amargamente. «¿Qué es lo que te ha vuelto a pasar, Jack? ¿Qué significa todo esto? Debe de haber algún error, Jack, un terrible error». Sus últimas palabras me hicieron ponerme en pie, enloquecido y delirante. «Sí, debe de haber algún error», repetí, «un terrible error. Ven y lo verás». Recuerdo con absoluta claridad que arrastré a Kitty por el camino, sujetándola por la muñeca hasta donde se encontraba la aparición y le imploré que por piedad hablara con ella, que le dijera que estábamos prometidos, que ni la muerte ni el infierno podían romper el vínculo que había entre nosotros. Y solo Kitty sabe cuántas cosas más parecidas dije. Una y otra vez apelé con auténtica pasión al terror sentado en el rickshaw para que diera fe de cuanto yo había dicho y me liberase de aquella tortura que me estaba matando. Supongo que mientras hablaba debí de desvelarle a Kitty mi antigua relación con la señora Wessington, pues vi que me escuchaba atentamente, pálida y con los ojos encendidos. «Gracias, señor Pansay», dijo, «ya es suficiente. Mozos, traed los caballos». Con característica impasibilidad oriental, los criados habían regresado después de recuperar nuestros caballos y mientras Kitty montaba de un salto, yo sujetaba la rienda, suplicándole que me escuchara y que me perdonara. Recibí por toda respuesta un golpe de su fusta que me cruzó la cara, desde la boca hasta el ojo, y una o dos palabras de despedida que ni siquiera ahora soy capaz de repetir. Juzgué entonces, y estaba en lo cierto, que Kitty lo sabía todo, y tambaleándome me acerqué hasta el rickshaw. Sangraba por el corte en la cara y el impacto de la fusta había provocado una lividez azulada alrededor. Había perdido mi dignidad. Justo en ese momento, Heatherling, que debía de habernos seguido a Kitty y a mí a cierta distancia, llegó al galope. «Doctor», dije señalándome la cara, «así es como la señorita Mannering ha firmado mi orden de despido, y gracias por ese lag tan inmediato como conveniente». La expresión de Heatherleg, aún en mi miserable situación, me hizo reír. «¿Ha puesto mi reputación profesional?», empezó a decir. «No sea idiota», le susurré. «He perdido la felicidad de mi vida. Será mejor que me lleve a casa». El rickshaw desapareció mientras yo hablaba. Perdí entonces la conciencia de todo lo que estaba ocurriendo. La cresta de Jayco pareció elevarse y rodar como una nube, y cayó sobre mí. 7 días más tarde, esto es el 7 de mayo, comprendí que me encontraba en la habitación de Heatherleg, débil como un niño. El doctor me vigilaba atentamente desde su escritorio repleto de papeles. Sus primeras palabras no fueron alentadoras, pero yo estaba demasiado agotado para que pudieran impresionarme.
La señorita Kitty ha devuelto sus cartas. Ustedes, los jóvenes, escriben mucho. Aquí hay un paquete que parece un anillo y una especie de nota jocosa de papá Mannering, que me he tomado la libertad de leer y de quemar. El caballero no está contento con usted. ¿Y Kitty?, pregunté con voz apagada, todavía más furiosa que su padre, a juzgar por lo que dice. Al parecer, se le escaparon a usted algunos recuerdos extraños justo antes de que yo lo encontrara. Dice que un hombre que se ha portado con una mujer como hizo usted con la señora Washington debería quitarse la vida por pura compasión hacia los demás. Es muy terca y varonil su mujercita. También cree que sufría usted un delirium tremens cuando organizó ese escándalo en el camino de Jericho. Y dice que prefiere morir antes que volver a dirigirle la palabra. Gruñí y me volví hacia el otro lado. Ahora, amigo mío, no tiene elección. Es preciso romper el compromiso y los Mannering no desean mostrarse demasiado duros. ¿Fue la causa de la ruptura el delirium tremens o un ataque epiléptico? Siento no poder ofrecerle algo mejor, a menos que prefiera locura congénita. Pídamelo y yo diré que ha sido epilepsia. Todo Simla está al corriente de esa escena vivida en la Milla de las Damas. Vamos, le doy 5 minutos para pensarlo. Creo que durante esos 5 minutos exploré a fondo hasta los círculos más profundos del infierno que a un hombre se le permite transitar en esta tierra. Y al mismo tiempo me vi avanzando a tientas por los oscuros laberintos de la duda, la desgracia y la más absoluta desesperación. Me pregunté, como debió de preguntarse el propio Heatherlegh desde su silla, cuál de las espantosas alternativas debía aceptar, hasta que me oí responder en una voz que apenas reconocí. «Son increíblemente puntillosos en cuestiones de moral por estos pagos. Diga que son ataques epilépticos, Heatherlegh, y envíeles mis respetos. Y ahora déjeme dormir un poco más». Se unieron entonces las dos mitades de mi ser y fui yo, y solo yo, medio loco y poseído por el diablo, quien se agitó en la cama rememorando paso a paso la historia del último mes. «Pero estoy en Simla», me repetía sin cesar. «Soy Jack Pansay y estoy en Simla, y aquí no hay fantasmas. No tiene sentido que esa mujer insista en demostrar lo contrario. ¿Por qué no pudo Agnes dejarme en paz? Yo nunca le hice daño. Lo mismo pudo haberme sucedido a mí en lugar de a ella, solo que yo nunca habría regresado con la intención de matarla. ¿Por qué no me dejan en paz y feliz?» Era mediodía cuando desperté y me había quedado dormido en el momento en que el sol declinaba, dormido como duerme el criminal torturado sobre su instrumento de tortura, agotado e incapaz de sentir más dolor. Al día siguiente no pude levantarme de la cama. Heatherlegh me comunicó por la mañana que había recibido respuesta del señor Mannering y que gracias a sus buenos oficios, los de Heatherlegh, la historia de la epilepsia había circulado por todo lo largo y ancho de Simla, donde se me compadecía en todas partes. «Y eso es más de lo que se merece», concluyó en tono complacido, «aunque bien sabe el señor que ha pasado usted por una prueba muy severa. Descuide, fenómeno perverso, que todavía podemos curarlo». Me negué rotundamente a ser curado. «Ha sido usted demasiado bueno conmigo, querido amigo», dije yo, «pero no creo que sea necesario molestarlo más». En mi fuero interno sabía que nada de cuanto pudiera hacer Heatherlegh aliviaría la carga que sobre mí había caído. Tal convencimiento trajo aparejada una sensación de indefensión, de impotente rebeldía ante la sinrazón de todo el asunto. Había docenas de hombres no mejores que yo a quienes el castigo, al menos, les había sido reservado para otro mundo, y me parecía una terrible y cruel injusticia que solo yo fuera el elegido para un destino tan atroz. Este estado de ánimo dio con el tiempo paso a otro en el que el Rirshow y yo parecíamos ser las únicas realidades en un mundo de sombras, en el que Kitty no era más que un fantasma, en el que Mannering, Heatherlegh
y el resto de los hombres y mujeres a quienes conocía eran todos fantasmas, y las grandes montañas grises no eran sino vanas sombras ideadas para torturarme. Con este humor cambiante viví 7 agotadores días. Mi cuerpo se fortalecía poco a poco, hasta que el espejo del dormitorio me indicó que había regresado a la vida cotidiana y volvía a ser como cualquier otro hombre. Curiosamente, mi rostro no mostraba signo alguno de la batalla que había librado. Cierto es que estaba pálido, pero tan inexpresivo y normal como siempre. Esperaba advertir alguna alteración permanente, alguna señal visible de la enfermedad que me estaba devorando. No hallé nada. Abandoné la casa de Heatherleck el 15 de mayo a las 11 de la mañana y mi instinto de soltero me llevó hasta el club. Supe allí que todos conocían mi historia tal como Heatherleck la había contado, y vi que se mostraban insólitamente amables y atentos, aunque torpes. Comprendí, no obstante, que nunca, en todos los días de mi vida, volvería a ser uno de ellos, y envidié amargamente aún la suerte de los risueños criados del bulevar. Almorcé en el club y a las 4 eché a andar sin rumbo fijo por el bulevar, con la vana esperanza de encontrarme con Kitty. Cerca del kiosco de los músicos se me unieron los lacayos de librea negra y blanca, y oí a mi lado la vieja llamada de la señora Washington. Esperaba este momento desde que puse el pie en la calle, y lo único que me sorprendió fue su retraso. El rickshaw fantasma y yo avanzábamos en silencio por el camino de Sota Simla. Cuando nos encontrábamos cerca del bazar, Kitty y un hombre a caballo nos adelantaron. A juzgar por su actitud, lo mismo habría podido ser yo un perro callejero. Ni siquiera me hizo el cumplido de acelerar el paso, pese a que la tarde lluviosa le ofrecía un buen pretexto. Y de este modo, Kitty y su acompañante, junto a mi enamorada fantasmal y yo, rodeamos el Jacob por parejas. Fluía el agua por el camino. Los pinos goteaban como canalones sobre las rocas y una lluvia fina y violenta empañaba el aire. Por 2 o 3 veces me sorprendí diciendo casi en voz alta: «Soy Jack Pansay y estoy de permiso en Simla». ¿En Simla? En la Simla normal y corriente de todos los días. No debo olvidar esto, no debo olvidar esto. Traté luego de recordar algunos de los chismes que había oído en el club. El precio que fulano de tal pedía por sus caballos, cualquier cosa que guardara relación con el día a día en el mundo anglo-indio que tan familiar era para mí. Incluso repasé mentalmente la tabla de multiplicar para asegurarme de que no estaba perdiendo el juicio. Me resultó muy reconfortante y acaso me impidiera oír durante un rato a la señora Washington. Una vez más ascendí fatigosamente la cuesta del convento hasta el llano del camino. Kitty y su acompañante salieron allí al galope, dejándome a solas con la señora Washington. «Agnes», dije, «voy a bajar la capota para que me expliques qué significa todo esto». La capota cayó sin hacer ruido y me vi frente a frente con mi amante muerta y enterrada. Llevaba el mismo vestido que la última vez que la vi con vida, el mismo pañuelo diminuto en la mano derecha y el mismo tarjetero en la izquierda. Una mujer que llevaba 8 meses muerta con un tarjetero. Tuve que recurrir de nuevo a la tabla de multiplicar y sujetarme con ambas manos en el parapeto de piedra del camino para asegurarme de que al menos eso era real. «Agnes», repetí, «dime por piedad qué significa todo esto». La señora Washington se inclinó hacia adelante con ese extraño y rápido movimiento de cabeza que yo también conocía y me habló. Sería este el momento de pedirle disculpas si mi relato no hubiera sobrepasado ya tan disparatadamente los límites de la credulidad humana. Mas como sé que nadie va a creerme, ni siquiera Kitty, para quien lo escribo a modo de justificación de mi conducta, proseguiré de todos modos. Habló la señora Washington y anduve yo a su lado desde el camino de Saint Joly hasta el cruce situado un poco más allá de la casa del comandante en jefe,
lo mismo que hubiera podido caminar junto al rickshaw de cualquier mujer viva, absorto en nuestra conversación. El segundo y más torturador de los humores que producía mi enfermedad se apoderó súbitamente de mí, y como el príncipe en el poema de Tennyson, parecía avanzar por un mundo de espectros. Se había celebrado una fiesta en el jardín de la casa del comandante en jefe, y nos sumamos a la multitud que regresaba a sus casas. Al verlos me pareció que eran sombras, intangibles y fantásticas sombras, que se apartaban para dejar paso al rickshaw de la señora Wessington. No puedo relatar, ciertamente no me atrevo, lo que dijimos en el curso de aquella extraña conversación. Heatherlegh soltaría una risotada y se limitaría a señalar que había estado coqueteando con una quimera, simple producto de mi vista, mi cerebro y mi estómago. Fue una experiencia espantosa y, sin embargo, maravillosamente grata, de un modo que no alcanzo a expresar. ¿Sería posible, me preguntaba, que estuviese en esta vida para cortejar por segunda vez a la mujer a quien mi desprecio y crueldad habían matado? Me encontré con Kitty en el camino de vuelta a casa, una sombra entre las sombras. Mi relato jamás terminaría si describiera en orden cronológico todo lo que ocurrió en las 2 semanas siguientes y además agotaría su paciencia. Día tras día y noche tras noche, el rickshaw fantasma y yo deambulamos juntos por Simla. Dondequiera que fuese, me seguían las 4 libreas negras y blancas, acompañándome en todo momento desde y hasta mi hotel. Los veía en el teatro, entre la vociferante multitud de champagnes, junto a la terraza del club, tras una larga velada de whisky, en el baile del aniversario, aguardando pacientemente mi aparición y a plena luz del día cuando salía de visita. Salvo por el hecho de que no proyectaba sombra alguna, el rickshaw era tan real en todos los demás sentidos como cualquier vehículo de hierro y madera. Lo cierto es que en más de una ocasión tuve que contenerme para no advertir a alguno de mis amigos que disfrutaba con un buen galope de que estaban a punto de chocar contra él. Y también en más de una ocasión recorrí el bulevar absorto en mi conversación con la señora Wessington para indecible asombro de los transeúntes. No hacía ni una semana que había vuelto yo al mundo cuando comprendí que la teoría de la epilepsia había sido descartada en favor de la locura. No alteré, sin embargo, mi estilo de vida. Salía, cabalgaba y cenaba fuera con la misma libertad de siempre. Anhelaba el contacto con las cosas reales de la vida y al mismo tiempo sentía una vaga desazón cuando llevaba algún tiempo separado de mis fantasmas. Sería casi imposible describir mis cambiantes estados de ánimo desde ese 15 de mayo hasta la fecha de hoy. La presencia del rickshaw me colmaba alternativamente de horror, un terror ciego, una suerte de siniestro placer y una honda desesperación. No me atrevía a abandonar Simla, aun cuando sabía que la estancia allí me estaba matando. Sabía también que era mi destino morir lentamente y poco a poco cada día. Solo ansiaba que mi castigo concluyera con la mayor tranquilidad posible. A veces me consumía por ver a Kitty, y entre interesado y divertido observaba su escandaloso flirteo con mi sucesor, o más exactamente, con mis sucesores. Estaba ella tan fuera de mi vida como yo de la suya. De día paseaba con la señora Wessington casi con agrado. De noche imploraba al cielo que me permitiera regresar al mundo tal como yo lo conocía. Y sobre todas estas fluctuantes sensaciones prevalecía la de una nebulosa y paralizante perplejidad por el hecho de que lo visible y lo invisible pudieran fundirse en esta tierra de un modo tan extraño y que asediaran así a un pobre hombre hasta llevarlo a la tumba. 27 de agosto. Heatherlegh se ha mostrado infatigable en sus atenciones y ayer mismo me sugirió que solicitara una baja por enfermedad, una solicitud para librarme de la compañía de un fantasma.
una petición de gracia gubernamental para quedar liberado de 5 fantasmas y de un rickshaw invisible y regresar a Inglaterra. La proposición de Heatherleck casi me produjo un ataque de risa histérica. Le dije que aguardaría el final tranquilamente en Simla y estoy seguro de que el final no está lejos. Créanme si les digo que temo el desenlace más de lo que ninguna palabra puede expresar y que de noche me torturo con 1000 especulaciones sobre el modo de mi muerte. ¿Moriré dignamente en mi cama como corresponde a un caballero inglés? ¿O me será arrancada el alma en mi último paseo por el bulevar, para que ocupe eternamente su lugar al lado de ese espectro espeluznante? ¿Recobraré mi vieja posición en el otro mundo o habré de reunirme con Agnes, aborreciéndola, y me veré condenado a vivir junto a ella por toda la eternidad? ¿Contemplaremos suspendidos en el aire la escena de nuestras vidas hasta el fin de los tiempos? A medida que se aproximaba el día de mi muerte, se intensificaba el horror indecible que en toda carne viva producen los espíritus llegados de ultratumba. Es espantoso descender entre los muertos cuando apenas se ha completado la mitad de la vida, pero 1000 veces más espantoso es esperar como espero yo entre ustedes, ignorando que inimaginables horrores me aguardan. Apiádense de mí al menos por mi ilusión, pues bien sé que jamás creerán lo que aquí he escrito. Sepan, no obstante, que si alguna vez hubo un hombre arrastrado a la muerte por las fuerzas de las tinieblas, ese hombre soy yo. Y en justicia, apiádense también de ella, pues si alguna vez un hombre mató a una mujer, fui yo quien mató a la señora Wessington. Así, la última parte de mi castigo pesará sobre mí desde ahora y por siempre. Ah, que ya estáis por ahí. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido este cuento que os he dejado? Bueno, espero que sea el primero y no el último de esta colección nueva, Cuentos de la vida india. Os espero pronto aquí en el canal en otros cuentos que os iré dejando. Dejadme por favor vuestros comentarios aquí abajo en la casilla de comentarios. Decidme qué os ha parecido y, como decía al principio, dejadme vuestro like porque es muy importante. Y ahora sí, me voy a la playa. Es invierno, pero hace un día espléndido, así es que voy a entrenar por aquí por la playa, voy a correr un poquito, a hacer unas flexiones, bueno, a darle un poquito de placer a mi cuerpo, claro que sí, y a los sentidos. Ojalá os vaya todo bien, espero veros prontito y os mando un abrazo de luz, un beso súper fuerte. Hasta pronto, chao.